Vamos hacia buscar en nuestras Biblias, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Vamos a estar leyendo del capítulo 8 y del capítulo 10. Bendito el nombre de Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Dice la palabra del Señor en el versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: de aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Vamos así a pasar al capítulo 10. Capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: los asnos que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de que allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde están las guarniciones de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. El Señor añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento. Pero como dicen en la vieja escuela, no siente la alabanza en esta mañana. Adorado el nombre de Jesús. La institución de la monarquía en Israel. La verdad práctica para esta clase nos dice: antes de tomar una decisión, el creyente necesita buscar la orientación de Dios para que no llegue a sufrir dolorosas consecuencias. Lo voy a repetir nuevamente. Antes de tomar una decisión, el creyente necesita buscar la orientación de Dios para que no llegue a sufrir dolorosas consecuencias. Y yo les pregunto, y no me tiene que contestar: ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisiones en las cuales no hemos consultado a Dios primeramente? Yo creo que todos en algún momento nos hemos emocionado y, como dicen por ahí, en el argot del béisbol, nos hemos tirado de pecho. Y luego hemos visto las consecuencias de qué ha pasado luego que hemos tomado esas decisiones. Así que esta verdad práctica es la que nos debemos llevar en nuestros corazones en el día de hoy, que siempre busquemos primeramente la orientación de Dios. El objetivo de la clase. Finalizada la clase, el alumno expresará la necesidad del creyente de pedir orientación a Dios.
Ese es nuestro objetivo en esta mañana. Que tengamos eso en nuestra mente, que tengamos ese chip activado, ya que los chips están de moda. Que nos está diciendo constantemente, voy a tomar una decisión en mi vida, tengo primero que consultar a Dios. Voy a hacer algo, tengo que buscar primero la orientación de Dios. Amén. El texto áureo, lo vamos a leer nuevamente porque es el texto principal que vamos a estar utilizando. Se encuentra en 1 Samuel en el capítulo 8, en lo que ya leímos. En los versículos 4 y 5, aquí es donde vamos a dar el énfasis en esta mañana. Lo leo nuevamente, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, ouch, y tus hijos no andan en tus caminos, doble ouch. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Hoy estamos hablando de que se estableció una monarquía, ¿verdad que sí? Pero antes de la monarquía, el trato de Dios con el pueblo de Israel era distinto. En el momento en que se da la ley y posteriormente es construido el tabernáculo, se establece lo que es la nación de Israel. La nación de Israel se establece oficialmente en el monte Sinaí el día en que se da la ley. Y esta nación tenía 3 características. Número 1, que Dios era el rey de Israel. Dios mismo iba a ser el rey. Iba a ser una teocracia. Que aunque ciertamente la figura humana siempre ha sido utilizada por Dios por su misericordia y por su amor, siempre nos ha utilizado a nosotros simplemente por su gracia. El rey sobre todo iba a ser Dios mismo. Interesante porque cuando el pueblo de Israel empezó a pelear sus primeras batallas, el pueblo de Israel no tenía un ejército. Cada vez que había que pelear una batalla decían, manden a buscar a los hombres de Israel. Y todo el mundo era un soldado. ¿Y quién era el que peleaba las batallas por ellos? Dios. ¿Quién era el que daba las instrucciones? Dios. Y muchas veces unas guerras bien poco ortodoxas, de una manera que usted dice, si fuéramos a pelear una guerra de esa manera hoy en día, perdíamos del saque. Pero la Biblia nos muestra que Dios era el Jehová de los ejércitos, era el Dios de los ejércitos y era el que guiaba al pueblo de Israel. Eso es solamente una muestra de la manera en que Dios obraba en medio de su pueblo. Segundo, dijimos ya que Dios era el rey. Segundo, el tabernáculo era el palacio de gobierno. En el tabernáculo la presencia misma de Jehová se hacía sentir a través de la nube y la columna de fuego. Dice la palabra que en el arca, ¿verdad?, está el estrado de sus pies. Es como decir que el rey se sienta en su trono y donde pone el estrado es donde pone los pies. Y es como si él estuviera con sus pies puestos sobre el arca. Por eso era tan importante el arca, porque la presencia misma de Dios se dejaba sentir en medio de su pueblo. Así que había un rey, un palacio de gobierno y la Torá, la ley, era su constitución, que regulaba cómo ellos actuaban desde el punto de vista de gobierno, cómo actuaban en lo social y cómo actuaban en lo religioso. Mire qué escenario, imagínense que nosotros tuviéramos una teocracia como esa hoy. Pues le digo una cosa, nosotros tenemos una esperanza en esa teocracia, que va a ser en el milenio. Amén. Eso se va a volver va a volver a ocurrir, pero de manera perfecta, y nosotros vamos a estar ahí, gloria a Dios. Yo sé que hay mucha gente que piensa que eso no va a ocurrir, pero bueno, yo creo lo que dice la palabra. Esto que yo le estoy hablando es lo que se conoce como, en el ámbito de la teología, como las políticas de Sinaí. Era como Dios bregaba en ese momento posterior al Sinaí. Luego de la monarquía, vamos a ver que hay otra etapa en el pueblo de Israel, que es lo que se conoce como las políticas de Sión, porque todo estaba enfocado en Jerusalén, en el rey, etcétera, etcétera. Esa transición es la que estamos viendo hoy. En medio de este caminar entre estos dos sistemas hubo un momento dado que Dios estableció los jueces. No vamos a abundar mucho en los jueces porque ya se ha venido tocando durante todas estas semanas. Pero sí tenemos que reconocer que Samuel fue el último de esos jueces. Y Samuel tenía una particularidad, era que tenía un ministerio triple. Porque era juez, era sacerdote
y era profeta.